Este análisis está realizado por un psicólogo utilizando conceptos reales de psicología clínica y criterios del DSM-5-TR. Sin embargo, se trata de contenido educativo y de entretenimiento enfocado en personajes de ficción. Los criterios diagnósticos se usan como herramienta interpretativa para analizar patrones conductuales, no como diagnóstico clínico formal. Este contenido no reemplaza evaluación profesional ni constituye orientación terapéutica aplicable a la vida real. Si identificas patrones similares en ti o en alguien cercano, busca ayuda de un profesional de salud mental. ¿Qué pasa cuando la persona que se supone debería amarte incondicionalmente te enseña que el amor se gana siendo perfecta? ¿Y qué ocurre cuando después de toda una vida siendo perfecta, igual no es suficiente? Hoy vamos a hablar de Azula, la princesa de la Nación del Fuego, hija del Señor del Fuego Ozai, hermana menor de Zuko, y probablemente uno de los antagonistas más psicológicamente ricos que ha producido la animación occidental. Si la viste de niño, probablemente la recuerdas como la villana cruel. Si la ves de adulto, algo cambia y empiezas a notar grietas. Empiezas a ver el mecanismo detrás de la máscara. Azula crece en la élite absoluta de la Nación del Fuego. 100 años de guerra, cultura de superioridad, poder como único idioma válido. Ahí la empatía estorba y la victoria define quién eres. En ese sistema, ella no es una víctima accidental. Es el prodigio perfecto. Fuego azul, rayo, estrategia impecable. Todo lo que su padre valora, ella lo ejecuta como una precisión casi quirúrgica. Y Ozai la ve, la lleva a reuniones, la forma en política, la trata como heredera mucho antes de que el título sea oficial. La valida por su talento y la premia por su crueldad estratégica. La convierte en arma y le enseña que eso es amor. Desde afuera, parece que lo tiene todo. Pero por dentro la historia cambia. Su madre, Ursa, la mira con incomodidad. Hay un momento donde observa una pequeña crueldad de Azula y pregunta qué le pasa a esa niña. No con curiosidad, sino con miedo. Y eso pesa más de lo que parece, porque cuando una madre no refleja a su hija con calidez, sino con distancia, el mensaje que se instala es devastador. Hay algo en mí que no es digno de amor. Si encima percibes que el hermano recibe más afecto, la mente infantil no matiza, no contextualiza, interpreta amenaza y interpreta la pérdida. El sistema queda muy claro. Mamá se incomoda cuando soy vulnerable o extraña. Papá me aplaude cuando soy implacable. ¿Qué versión de mí sobrevive? La respuesta se prende muy rápido. A los 10 años, muere su primo Luten en batalla. Su reacción no es de llorar, es calcular si eso acerca a su padre al trono. Muchos gritan que sería sociópata. Yo veo otra cosa. Yo veo una niña que ya entendió que el dolor no da estatus, pero el poder sí. Ese mismo año su madre desaparece. Lejos de derrumbarse, Azula registra que ahora su padre asciende, sin la única figura que al menos cuestionaba su dureza. Ozai tiene vía libre para moldearla sin freno. La narrativa oficial lo dice sin rodeos. Fue convertida en el arma perfecta. Cuando a un niño le repiten que es un arma, termina organizando su identidad alrededor de eso. No porque nazca así, sino porque el esfuerzo constante lo entrena. Conducta premiada se repite y la conducta castigada se extingue. Azula encarna al hijo favorito de un padre tóxico, el preferido que no sale ileso, sale formateado. Aprende que rendir es equivalente a ser querido, que dominar es sinónimo de valer, que mostrarse vulnerable es exponerse a perderlo todo. Y antes de que alguien simplifique con que el trauma lo explica todo, detente. Hay contextos parecidos que pueden producir respuestas distintas. El entorno influye, pero no programa en automático. Lo que sí hace es preparar el terreno. Y el terreno de Azula estaba sembrado con una sola regla, y es que el amor se gana siendo superior. Azula no se vincula desde el afecto, se vincula desde la jerarquía. Manipula, intimida, instrumentaliza. Incluso con Mai y Tai Li, que en teoría son sus amigas, el lazo está atravesado por poder. Ella misma lo dice sin pudor. No confía en el apego, confía en el control. Si me temen, me obedecen, y si me obedecen, no me abandonan. Su empatía funciona de la cabeza para afuera. Lee gestos, anticipa motivaciones, entiende cómo mover piezas. Eso es cognición social, comprender al otro como sistema. Pero el componente afectivo, el sentir con el otro, está bloqueado, o al menos profundamente restringido. Cuando Mai la traiciona por amor a Zuko, lo que la desestabiliza no es perdí a mi amiga, es que perdió el control. Su respuesta es inmediata y es un castigo, es un encierro. No existe un diálogo emocional. El mensaje es claro y es quien rompe la jerarquía, lo paga. Con Tai Li pasa algo todavía más fuerte. Cuando la paraliza, su esquema central colapsa.
Si el miedo ya no garantiza obediencia, entonces su mundo pierde coherencia y ahí empieza a resquebrajarse, porque todo su sistema de seguridad estaba montado sobre una premisa: dominar equivale a estar a salvo. Decir que no le importaban sería simplificar demasiado. Cuando Mai y Tai Li la traicionan, no ejecuta solo una maniobra fría, algo en ella se rompe. Su deterioro mental se acelera justo después. Eso sugiere que el vínculo existía, pero estaba estructurado de una forma que ella no sabía sostener. Con Zuko la dinámica es todavía más compleja. Hay competencia, humillación, crueldad y debajo algo que se parece peligrosamente al dolor. Creció interpretando que su madre lo quería más a él. Zuko recibía afecto, ella recibía exigencia. Y esa jerarquía se le quedó tatuada. En vez de buscar el amor que sentía negado, eligió atacar lo que él tenía. Si no puedo tenerlo, lo voy a destruir. Es un mecanismo defensivo bastante humano, aunque suene brutal. Pero hay grietas. En la isla Ember, lo sigue sin razón estratégica. Solo lo sigue. Y cuando lo ve triste, lo invita a volver a la fogata. Ese gesto no encaja con la caricatura de no siente nada. Encaja con alguien que siente demasiado y no sabe cómo mostrarse sin quedar expuesta. La dureza constante suele ser una armadura, no un vacío. Con Ozai la herida es más profunda. Lo venera, construye su identidad en torno a ser su favorita. Vive para cumplir el estándar. Cuando llega el momento crucial, él la deja atrás mientras va a incendiar el mundo. Le da el título, pero no la elige para el acto grande. En términos psicológicos, eso es devastador porque entiende, aunque no lo articule, que también para él es una herramienta, igual que ella hace con los demás. El entorno reforzó cada patrón. Hay frialdad premiada, vulnerabilidad castigada, crueldad normalizada. Hay decisiones también. Decide manipular en vez de arriesgar cercanía, decide castigar en vez de preguntar, decide sostener el poder aunque eso implique quedarse sola. El contexto explica mucho. Las elecciones terminan de dibujar el retrato. Azul entiende a todos. Lo que nunca aprendió fue a relacionarse sin convertir el vínculo en campo de batalla. Porque cuando el miedo deja de funcionar, se queda sin idioma. Antes de meterle lupa clínica, hay que dejar algo en claro, y es que el DSM-5-TR aquí es solamente una herramienta interpretativa, no es una estampita diagnóstica. Azula es ficción. En la vida real necesitas entrevistas, historia clínica, pruebas, tiempo. Esto es solamente un análisis, no una sentencia. Si organizamos su perfil con el manual en la mano, la estructura que mejor lo explica es un trastorno de personalidad narcisista, grandiosidad constante, fantasías de poder ilimitado, sensación de derecho divino a gobernar, necesidad de admiración, explotación interpersonal, empatía funcionalmente ausente, arrogancia en modo automático. No son rasgos aislados, es el eje completo de su identidad, porque cruza el umbral cuando esa rigidez empieza a destruirle vínculos y funcionamiento. El narcisismo por sí solo no explica el colapso final. Allí aparecen rasgos paranoides marcados y una descompensación psicótica breve bajo estrés extremo. Las alucinaciones con su madre, la idea de conspiraciones en detalles mínimos, la cereza convertida en intento de asesinato. Eso no pinta una psicosis crónica. Suena a una estructura rígida que bajo una presión imposible pierde contacto con la realidad de forma reactiva. Desde lo cognitivo-conductual, sus pensamientos automáticos son brutales en su simplicidad. Si no soy perfecta, soy reemplazable. Si no me temen, me abandonan. Hay pensamiento dicotómico, o la lealtad absoluta, o hay traición total. Hay una personificación extrema. Todo gira en torno a ella. Sé lo que planean y seguro es en contra mía. Catastrofiza cualquier grieta porque una grieta amenaza la identidad completa. Sus esquemas nucleares son igual de rígidos sobre sí misma, y es que valgo solo si soy superior. Sobre los demás es que son instrumentos o enemigos. Sobre el mundo, esto es una competencia constante, y la regla interna que lo gobierna todo es que si muestro vulnerabilidad, yo pierdo. El análisis funcional es casi elegante en su crudeza. Cualquier amenaza a su estatus o vínculo le da intimidación, le da un castigo, le da una manipulación estratégica, lo cual genera una obediencia inmediata. Tiene un poder y un control y evita sentir abandono y dolor. Esa estrategia le funcionó desde niña. Cuando una conducta te da resultados durante años, el sistema no tiene incentivo para cambiar. En lo biopsicosocial, el combo es potente. Hay un temperamento intenso, hay una alta reactividad emocional con un gran control inhibitorio, hasta que se rompe. Necesita a su madre y le teme, venera a su padre y es instrumentalizada por él. Está una cultura militarista que premia exactamente lo que la va a destruir. Neuropsicológicamente, en casos reales similares,
se observa algo interesante. Esta hiperreactividad de la amígdala ante las señales de rechazo y traición y dificultades en la regulación prefrontal bajo estrés. Hay un sistema de alarma sensible y frenos que fallan cuando la presión sube. Si además el sistema de recompensa se condiciona al poder y no a la acción, el cerebro aprende que dominar se siente bien y vincularse no tanto. Bajo un estrés crónico con un cortisol elevado, la percepción de amenazas se distorsiona y la paranoia deja de ser exageración para convertirse en una experiencia subjetivamente real. Nada de esto es un destino biológico. La plasticidad existe. Explicar no es justificar. Mucha gente crece en abandono y no se convierte en una tirana. Los factores aumentan la probabilidad. La síntesis es incómoda. Azula encaja con un perfil narcisista de alto funcionamiento que colapsa cuando pierde su fuente de validación externa. Su locura final no es el origen, es la consecuencia. Mientras el miedo le garantizó control, su estructura se sostuvo. Cuando el miedo dejó de funcionar, se quedó sin un idioma emocional. Y debajo de la armadura no había un yo flexible esperando salir. Había una identidad construida exclusivamente sobre rendimiento, poder y perfección. Azula comparte rasgos con antagonistas que gobiernan desde la superioridad intelectual. Pero hay una diferencia que la parte en dos. Ozai quiere dominación global. Azula quiere no ser abandonada. Él incendia el mundo por ambición. Ella lo haría por validación y eso la vuelve más humana y más trágica. Piensa en Light Yagami, en The Death Note. Prodigio, complejo de Dios, uso instrumental de cualquiera que respire. Cuando el control se le escapa, también se desmorona. Pero Light se envuelve en una causa ideológica. Se vende a sí mismo la fantasía de que está limpiando el mundo. Azula no tiene esa coartada elegante. Su motivación es más cruda. Si soy perfecta, me van a querer. No hay un discurso moral que la proteja, solamente una necesidad desnuda de ser suficiente. Dentro de su propia historia, compárala con Zuko. Mismo hogar, mismo padre, misma guerra. A él le toca el rechazo frontal, a ella la instrumentalización. Zuko crece sintiéndose insuficiente, Azula obligada a ser impecable. Él tiene un margen para integrar su vulnerabilidad porque alguien, aunque tarde, le modela otra forma de existir. Ella nunca tuvo ese espejo. Nadie le enseñó cómo se ve el efecto sin condiciones. Entonces hace lo único que sabe, competir. Y si quieres un paralelo más incómodo, piensa en Amy Dawn de Gone Girl. Hay una manipulación quirúrgica, una máscara perfecta, un control narrativo absoluto. La diferencia es sutil pero brutal. Amy sabe que está performando. Es consciente del personaje que construye. Azula no actúa un papel. Ella cree genuinamente que el mundo funciona bajo las reglas que aprendió. No está fingiendo frialdad. Está convencida de que es la única forma segura de existir. En población general, el trastorno narcisista de la personalidad se mueve más o menos entre el 0.5% y el 6%. No es ciencia ficción, y eso existe. Que alguien cumpla criterios no significa que vaya a organizar golpes de estado ni a lanzar rayos azules. El trastorno genera relaciones complicadas, rigidez, sufrimiento, deterioro funcional. No convierte a nadie en estratega imperial con un timing perfecto. La ficción exagera algo muy claro y es que la coherencia absoluta de Azula es impecable hasta que deja de serlo. En la vida real, un perfil así tendría fisuras mucho antes, quiebres más frecuentes, contradicciones más visibles, y tampoco suele existir ese aislamiento total que vemos en pantalla. Muchas personas con este patrón mantienen vínculos funcionales durante años, aunque sean frágiles y utilitarios. Lo que sí está bien retratado es el colapso narcisista. Cuando alguien construye su identidad completa sobre un rendimiento, control y superioridad, la pérdida de estatus puede sentirse como una muerte psicológica. Y eso no es una metáfora dramática, es una experiencia subjetiva real. Bajo estrés extremo, pueden aparecer episodios disociativos, paranoia transitoria, incluso síntomas psicóticos breves. No es común, pero está documentado. Entonces, ¿podría existir alguien como Azula en la vida real? Pues mira, los rasgos individuales son completamente plausibles. Una estructura narcisista rígida que descompensa al perder validación externa también es plausible aunque menos frecuente. La intensidad sostenida, la perfección estratégica constante y la ausencia total de factores protectores durante toda su vida, eso ya es una amplificación narrativa. Digamos que estructuralmente es bastante posible, pero el volumen está subido para que la tragedia se escuche desde la última fila. En consulta no existe el fuego azul, pero el miedo a no ser suficiente, ese se llega todos los días. Azula fascina porque es competente, porque casi no falla, porque encarna esa fantasía oscura de control total donde todo sale según el plan y nadie te agarra desprevenido. Eso seduce y al mismo tiempo asusta.
La serie hace algo muy fino con ella, y es que no la romantiza, pero tampoco la aplasta bajo el cliché del villano plano. La humaniza sin absorberla. Nos obliga a mirar algo incómodo, y es que la antagonista también fue un niño. También aprendió, también fue moldeada. Entender eso no la convierte en inocente, solamente la vuelve más real. Genera una mezcla extraña en la audiencia, un miedo genuino, y conforme avanza la historia, una especie de deseo de que esté bien. Mucha gente la admite sin darse cuenta de lo que implica. Es una consecuencia de mostrar la grieta detrás de la máscara. Rompe un estereotipo, y es de que la enfermedad mental no equivale a maldad. Su crueldad no nace del quiebre psicótico. La crueldad viene de años de aprendizaje en un sistema que la premió por dominar y castigar. El colapso es posterior, es consecuencia de sostener una estrategia rígida hasta que ya no aguantó más. Confundir causa con desenlace es muy cómodo, pero es falso. La narrativa tampoco le regala redención fácil. Le abre puertas y muestra lo que pasa cuando no sabes cruzarlas. Se le ofrecen oportunidades de cambiar y las rechaza, no porque sea incapaz de reconocerlas, sino porque no tiene el lenguaje interno para aceptarlas. Nadie le enseñó cómo se recibe algo que no se gana por rendimiento. Allí es donde la representación pega más fuerte, porque Azula encarna una ansiedad muy actual, el valor condicionado al desempeño. Si produces, vales. Si eres perfecta, mereces amor. Si fallas, estorbas. Eso no es exclusivo de un imperio ficticio. Es una lógica que aparece en familias, escuelas, trabajos. Solamente cambia el uniforme. Por eso resuena tanto. No porque lance fuego azul, sino porque representa a cualquiera que aprendió a ser impecable para sobrevivir. Y cuando vives así, tarde o temprano te llega la factura. La serie no la glorifica cuando se cae. La muestra cayéndose, sin música heroica, sin glamour. Solo una persona perdiendo el control que siempre creyó que la hacía invencible. A veces el fandom la romantiza, como si el dolor explicara automáticamente el daño. Y no, el dolor explica. El daño sigue siendo daño. Las dos cosas pueden coexistir sin cancelarse. Entender el origen de la crueldad no la vuelve aceptable, solamente lo vuelve comprensible. La pregunta incómoda de siempre es esta: ¿dónde termina el trauma y empieza la elección? En Azula esa línea es borrosa porque sus decisiones nacen dentro de un sistema que le enseñó que solo había una forma válida de existir. Aún así, decisiones hubo. Rechazó oportunidades cuando aparecieron, no porque lo disfrutara, sino porque no tenía el lenguaje interno para aceptar algo que no viniera condicionado. Si hubiera existido una sola figura que validara su vulnerabilidad sin exigir perfección, la trayectoria probablemente sería distinta. Un adulto fuera del circuito de poder que le dijera que no necesitaba ganar para pertenecer. Eso no es una fantasía, es una prevención básica en psicología del desarrollo. Los vínculos seguros cambian destinos, y su ausencia también. Podemos entender sin justificar, podemos reconocer el dolor sin romantizar la destrucción. Quizá esa sea la parte más valiosa de analizar personajes así, porque nos obliga a mirar la grieta, no para aplaudirla, sino para entender que la abrió. Azula pasó toda su vida intentando que le dijeran que era suficiente. Tú puedes decirle a este canal que lo ves con un like, y si quieres que sigamos haciendo esto, suscríbete y activa la campanita. Cada semana hay un perfil nuevo esperando ser desenmascarado. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí una semana más. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y si quieren algo más tranquilo, vean mi otro canal. Yo soy Rox y nos vemos en el próximo video. Bye.